Saludos. Titulamos este vídeo ADN, hibridación, comprensión cósmica, artefactos reveladores silenciados número 28. Nosotros hemos visto ya que grupos de personas han llegado a considerar que los que dirigen esta dimensión realmente no son seres humanos. Y también que es posible que exista lo que se llama una hibridación, y por tanto está relacionado esto con el concepto de ADN, con la genética. De tal modo que entidades que estaban físicamente bastante separadas del ser humano, mediante hibridación, se puede decir que se van aproximando. Entonces nosotros en este vídeo vamos a tratar este tema, el tema del ADN. Pero para entenderlo realmente en una comprensión que decimos cósmica, es decir, en relación con el cosmos, nosotros, como tenemos la suerte también de tener una decodificación podemos decir así, de la creación, un esquema básico creativo de una fuente auténtica que late en nuestro corazón, por tanto nosotros vamos a analizar, vamos a dar nuestra interpretación de lo que se llama la estructura del ADN, de la doble hélice que vamos a ir viendo aquí. Y también vamos a presentar, porque esta es una serie sobre artefactos, una serie de artefactos de México que sin lugar a duda te muestran esta hibridación y esta estructura del ADN, que resulta que nuestra humanidad la descubrió sobre todo en 1953, es decir, muy recientemente, y resulta que estos artefactos tienen miles de años y tienen la misma estructura de este ADN. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros llevamos tiempo compartiendo, que en realidad estas entidades hacen reseteos, se parte, se olvida todo, pero ellos ya tienen el conocimiento y lo tienen reflejado aquí precisamente en estos artefactos que vamos a ir viendo aquí, como este mismo de la portada, que si se fijan, estos son dos artefactos que le decimos alienígenas de México, y fíjense ahí, con atención cómo está precisamente ya esa estructura de la doble hélice que se le dice, que vamos a ir viendo, del ADN. Por tanto, miles de años, según todo lo que nosotros estamos interpretando sobre la posible antigüedad de estos artefactos, miles de años antes que al ser humano fuera descubierto en 1953. Y esos son los puntos que están ahí, que vamos a ir nosotros desarrollando. Entonces el primer punto, que es la cosmogénesis, para tener una interpretación tenemos que ir, como ya sabrán muchos, que vayan siguiendo nuestro canal, que la estructura que nosotros fomentamos es esta, que realmente esta es la estructura del esquema básico creativo. Entonces nosotros creemos que el cosmos, este cosmos, cuya estructura toroide sería esta, y ya saben que este es el centro, y en este centro existen lo que se llaman dos vórtices polos que están viendo aquí, de movimientos opuestos, nosotros decimos que toda dimensión se forma siguiendo este esquema básico creativo, que consiste en un centro fuente y dos vórtices polos de movimientos opuestos, giros de estrógiro y levógiro, y eso va a estar en relación con el ADN, que se hace poca mención, que precisamente tiene las dos escaleras, que podemos decir así, o la doble hélice, una es levógira y otra de estrógira, porque está tomado de aquí, de lo que nosotros consideramos el verdadero esquema, que es este que decimos nosotros aquí. Entonces aquí, en este esquema de vórtices polos, se establece el centro o fuente, se establece aquí, en esta parte que los separa, y entonces este centro fuente se establece en un plano perpendicular, como están viendo aquí, perpendicular a los vórtices polos. Y este plano separa estos tres elementos, un vórtice, otro vórtice y de él mismo.
Y por eso también lo llamamos barrera de separación, porque la creación en realidad es una separación de la misma fuente, que una parte suya la separa de sí misma, creando esta estructura básica. Por tanto, esto también es un pensamiento fuerte y potente. Creación realmente es separación, realmente, porque tiene que realizarse así todo mediante esa fuente que separa dos vórtices polos. Entonces, como ya decimos nosotros, pues desde este centro fuente y estos dos vórtices polos, pues se proyectan las energías creativas mediante líneas de fuerza magnética en forma de espirales phi, que realizan un movimiento simultáneo de alejamiento y acercamiento, como una diástole y una sístole. Por eso el corazón también es un fractal, evidentemente. Una separación o acercamiento, ¿a dónde? Pues a este centro de barrera separación. Entonces, una diástole y una sístole, Realmente, pues todo funciona así, toda la creación realmente, como un corazón que late, y eso es ni más ni menos también el mismo movimiento del Sol. Entonces, tenemos que decir que en el ADN, pues se tiene que reflejar realmente, porque fíjense, está la estructura del ADN, pero aquí, precisamente, estas dos hélices, pues una es destrógira y otra es levógira. Pues evidentemente, como te lo tiene que establecer, pero en cambio aquí le interesa mucho a la fuente, pues, a la oscuridad, pues ocultar precisamente al motor de estos dos movimientos, que es el centro fuente, es decir, la fuente, el creador realmente, pero entonces por eso aquí no te lo pone, como vamos a ir viendo. Ahora te está obligado a poner, para que tenga sentido, pues los dos vórtices polos, es decir, pero en forma, de esta forma realmente y en ese esquema. Y entonces este esquema básico creativo que decimos nosotros, pues es el origen de todo lo creado. Y todo lo creado consiste en ondas de vibraciones, porque aquí todo en su esencia, podemos decir así, toda la materia, pues en realidad está formada por ondas y vibraciones, es decir, movimientos vibratorios con distintas frecuencias. Por tanto, esto mismo es el mismo esquema, fíjense, un recorrido hacia una cresta de una onda y después a la otra parte que es el valle, pero en realidad que esto es un ciclo que realmente lo que está realizando pues este movimiento que ya lo tenemos muy decodificado, y entonces aquí todo se mueve y todo vibra, pero vibra en diferentes frecuencias, porque eso es lo que establece las diferentes dimensiones. Por en tanto, entonces, las bajas frecuencias, como están viendo aquí, este esquema de baja frecuencia y este de alta frecuencia, pues las altas frecuencias están relacionadas con lo sutil y con proximidad a este centro. Y las bajas frecuencias, que son estas, pues están relacionadas con lo denso y lo más alejado del centro fuente. Y entonces, en un fractal, aquí, vivo, que es por ejemplo una cebolla que tú cortas de esta manera, pues ¿dónde estaríamos nosotros? Pues aquí, en el centro, con mayor frecuencia. Y donde nos vampirizan, pues estaría en la corteza. En una corteza, pues todos son esferoides, pero en una corteza más separada del centro donde estamos nosotros. Y por tanto, tiene menor frecuencia, menor vibración, y aspiran y vampirizar nuestra energía, sangre y alma, que tiene mayor frecuencia, y esa es la explicación precisamente de esta vampirización, y también de ellos procurar, mediante la mezcla con ADN humano, incluso mezcla de los mismos descendidos entre sí, pues acercarse lo más posible a la frecuencia del ser humano, pero no podrán nunca conseguirlo. Bueno, sí, conseguirán y consiguen que muchos humanos bajen su frecuencia, pero los que nos mantenemos aquí
protegiendo nuestro interior y despertando, pues ellos nunca conseguirán llegar pues, a este tipo de frecuencia porque la nuestra viene de la fuente y a eso nunca pueden llegar a ellos, evidentemente. Entonces, una estrategia de la oscuridad pues, se basa precisamente en eliminar el centro, este centro fuente y lo elimina también en el esquema del átomo, en la tabla periódica, en el caduceo de mercurio y también en el ADN, como vamos a ir viendo, y ese es el motivo de este vídeo realmente. Entonces, si vemos aquí, lo que establece, aquí está explicado, la persona puede pausar y leer lo que ha establecido como conocimiento de este ADN, que nos dice que contiene la información genética para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivientes. Y es una doble hélice, aquí se está viendo una sola, pero esta es la del ADN, que es doble, como están viendo aquí. Y aquí viene explicado que precisamente pues, estas dos estructuras que, como estamos diciendo, van en sentidos opuestos, a ejemplo necesario del esquema básico creativo de los dos vórtices polos que tienen que ir girando con sus energías en dos sentidos distintos, pues, pero entonces en vez de poner al centro, al motor, al creador, podemos decir así, pues ellos lo que ponen pues es este grupo de las cuatro bases que tenemos aquí, como están viendo, que es el que separa, y de esa manera pues se oculta a la verdadera fuente. Y entonces nosotros tenemos que ir viendo que precisamente para que las personas vean que primeramente una persona cree que es que han cogido y han visto precisamente con microscopio y han fotografiado, por ejemplo, pues esta estructura, que es la de ADN finalmente, que es esta, ¿no? Pero no ha sido así y no es así. Entonces, decís que precisamente el llegar a este tipo de estructura se debe sobre todo a Rosalind Franklin, que realmente mediante una tecnología de cristalografía de rayos X, que también de ella, pues esa tecnología también se le da el nombre de difracción de rayos X de ella, pues es la que lleva ella y que consiste precisamente en aplicar un haz de rayos X pues a un cuerpo que puede ser inorgánico u orgánico, en este caso orgánico, y mediante ver cómo esos rayos se difractan, pues se le echa una placa fotográfica y entonces ahí pues se llega a decodificar, pero no es que estén viendo realmente esta estructura, porque lo único que se ve realmente con ese microscopio óptico y en momentos especiales, como es el ciclo de la división celular, pues es realmente pues una serie de, podemos decir, de estructuras que son largas y alargadas, como estas que tienen aquí, y entonces haciendo ese tipo de fotos pues llegan a esta imagen. Bien, ahora hay que interpretarla. Y claro, nosotros aquí lo vemos claramente. Para nosotros estos son la doble hélice, que son los dos vórtices polos, que decimos nosotros, pero ellos, y aquí estaría en la unión aquí, pero a un nivel superior pues estaría el centro fuente. Bueno, pero ellos mediante esta fotografía, pues entonces llegan y te la interpretan, mediante los puntos estos te la interpretan, pero de esta forma. Por tanto, esta estructura, que la persona piense que no es que le están echando esta foto a esta estructura, no, están echando la foto a esta parte y de esta parte ellos deducen, porque también les interesa, están dirigidos precisamente ya desde hace miles de años de llegar a esta estructura, que es la que les interesa, que silencia al centro fuente. Pero nosotros, por ejemplo, pues lo interpretaríamos y no llegaríamos a esta, sino llegaríamos al esquema básico creativo de los dos vórtices polos
con direcciones de movimientos opuestos y con el centro realmente, pero ellos hacen esta inferencia y entonces interpretan esto porque es lo que les interesa interpretar, y el motivo para nosotros fundamental es, como ya decimos, pues que nunca se vea ahí a un creador que es el que lo dirige todo, evidentemente. Y entonces eso es lo mismo que estamos explicando aquí. El centro fuente está eliminado y sustituido por estas 4 bases, como si fueran las que lo separan, pero estas dos estructuras de la doble hélice, pues una es a semejanza necesaria del movimiento opuesto de los vórtices polos, una levógira y otra destrógira, las de aquí, evidentemente, para que vean precisamente cómo, teniendo una pequeña parte de verdad como esta, llegan pues realmente a venderte pues esta estructura que no es la que nosotros consideramos verdadera y que la encontramos en toda la naturaleza. Y ellos mismos aquí, ahora vamos a seguir de una manera rápida para que vean cómo esto hace miles de años ya sabían ellos esta estructura, que fíjense, aquí está representada en este espejo de obsidiana y en este artefacto muy representativo de alienígena de México, como ellos pues ya conocen, pues este tipo ya conocía, y por eso lo han reproducido de nuevamente mediante pues estos investigadores, dirigidos evidentemente de un modo consciente o inconsciente por ellos para llegar a esta estructura. Entonces, en este mismo sarcófago, podemos decir así, altamente representativo, nos interesa destacar que, fíjense, aquí está esta estructura de ADN, pero fíjense, es distinta que nos presentan, porque aquí lo que están queriendo ellos destacar, que se separaron de la fuente realmente, y por la parte inferior, la tapa inferior de esta estructura, pues es esta que tenemos aquí. Se ve una representación de la entidad máxima demoníaca, podemos decir así, representante, que podía ser el ángel caído, o Lucifer, como quieran llamarle, como él se creó y se independizó precisamente. Fíjense lo que realiza su ADN, realiza y vuelve a él mismo, es decir, separándose del esquema básico creativo que acabamos nosotros de representar, que es el auténtico, para poder nosotros llegar a la fuente. Él se separó y, por tanto, pues de ahí viene pues toda su incidencia en tener que vampirizar nuestra propia energía. Y este es otro artefacto de México que realmente te están representando eso, hibridación, dos seres que están realizando hibridación aquí con esa estructura del ADN, y aquí, que este es el mismo, pero por otra parte, fíjense lo claramente y lo didácticamente que está expresado el ADN, pero fíjense, está destacando la huella, porque las huellas son personales de cada ser, y este es un ser de 5 dedos, que puede ser un ser humano, evidentemente, que es el ADN humano, pero con otro ser infradimensional de 3 dedos, y mediante esta hibridación que están aquí, pues pueden dar resultado, por ejemplo, a un ser ya más parecido al ser humano, como realmente nosotros lo tenemos también decodificado, que sea de 4 dedos, por ejemplo. Entonces, están basándose en este esquema para toda su manipulación, pero te lo ponen de esta forma, para no ver a este centro fuente, o a Dios ahí, que es el que lo dirige todo realmente. Entonces, este otro artefacto que también de México, de la zona de Ojuelos, que también te está reflejando lo mismo, pero no te ponen nunca al creador, al centro fuente, pero fíjense, está en un plano que podría ser un plano satelital o esfera de un plano infradimensional, como una de sus hebras o sus hélices pues están conectadas con otro plano, pero en este plano también se conecta con este ser infradimensional que estamos viendo aquí, y entonces pues te están reflejando precisamente este tipo de hibridación, y realmente te está reflejando este ser que realmente tiene que tener también, podemos decir así, una acción de tomar energía, como estamos viendo aquí, una especie de embrión o de energía. Aquí realmente son hibridaciones demoníacas realmente. Y como este vídeo viene de artefactos que representan hibridación, pues fíjense, todos estos seres que pueden estar representando, todos son infradimensionales, pero relacionados con la hibridación, porque en esta mesa, pues aquí lo que está es el ADN, como vamos a ir viendo aquí, están viendo el ADN, queriendo decir que todos estos realmente pues están o han sido hibridados realmente. Fíjense que claramente se está viendo aquí. Y son muchas tipologías, por ejemplo, es una tipología aviar, parece de 4 dedos,
esta es otra felinoide de 3 dedos, etc. Pero el ADN precisamente es muy importante porque eso es lo que le hace a ellos acercarse al ser humano e hibridarse entre ellos mismos, las diferentes categorías de seres infradimensionales. Y este es otro artefacto que te está reflejando eso mismo, destacándose en esta bola de obsidiana, pues un ser que por una parte se está viendo aquí el ADN, por tanto representa hibridación, por una parte se ve el ser que es más primitivo porque las partes suyas inferiores son como tentáculos, en vez de pies tiene tentáculos, y la otra parte aquí, que ya ha realizado una hibridación, como están viendo aquí el ADN, pues ya ha perdido la parte suya de sus tentáculos, ya tiene pies más parecidos a los del ser humano, pero en cambio esta tipología en cambio pues sigue manteniendo pues 4 dedos, decimos nosotros, o incluso 3 dedos todavía. Y en este otro artefacto pues te lo está explicando muy clarísimamente precisamente el proceso realmente. Fíjense, está en la parte suya y por un costado, este costado, por ejemplo, pues aquí tiene a él mismo, pero cuando estaba más primitivo con que tenía la cola, porque él sigue teniendo la cola en este artefacto, por ese costado. Pero por la otra parte de su rostro, este es su ojo, por la otra parte, fíjense, ya este ser, mediante la hibridación del ADN, pues está interactuando con el ADN precisamente ¿para qué? Pues para perder esta cola. Y entonces por la parte media, precisamente del mismo artefacto, pues ya ha perdido la cola. Fíjense, aquí ya la ha perdido. Es decir, él ha realizado un progreso a acercamiento al ser humano cuando era mucho más primitivo humanoide, que tenía incluso cola, como están viendo aquí, pero aquí claramente te está reflejado que mediante el ADN, mediante esa estructura, esa hibridación, pues aquí tienen, para que lo vean el mismo artefacto como en sus distintas partes, pues te refleja eso clarísimamente. Realmente son didácticos estas entidades y estos artefactos nos dan el mayor conocimiento de un ciclo pasado en que ellos estuvieron muy presentes, aunque nosotros creemos que siguen estando, pero de manera oculta, en que se nos están dando este conocimiento. Y terminamos aquí, porque son muchos más, con este otro también de la zona de Ojuelos, en que para nosotros, por una parte, pues aquí se ve que están actuando sobre este otro ser, están realizando, y por la otra parte trasera, aquí también están los planetas que ellos los dirigen, sobre todo Saturno, pero por la parte trasera ya parece que tienen ellos y están presentando ya una construcción que tienen aquí a un humanoide, mientras que estos son más infradimensionales, porque incluso no podrían estar físicamente aquí, porque se está viendo que no tiene una estructura física como para estar aquí, uno más primitivo y otro ya más parecido, pero esto lo están presentando como ya una creación suya, en que este ser ya se parece mucho más al ser humano, con más tipos de hibridaciones, como están viendo aquí, porque tiene ya pies humanos y manos humanas, y lo están presentando como una creación suya estos otros dos seres que son más infradimensionales. Entonces terminamos aquí y hemos querido compartir, porque algunas personas sí podrán entender esto, sobre todo las que investiguen de verdad y vean la realidad de estos artefactos y cómo esto tiene relación con toda la fuente y con todo el cosmos y con todo el esquema creativo que nosotros, esquema básico creativo de un centro, Dios o fuente, y que crea todo separando de sí mismo pues esta estructura de dos vórtices polos, uno masculino y otro femenino, podemos decir, que giran en sentidos opuestos, y como este esquema a nosotros nos hace interpretar verdaderamente cómo estas entidades pues han creado todo un tipo de ciencia, como un átomo, como una tabla periódica de los elementos, como el caduceo de Mercurio y como esta del ADN, pero de manera torticera, ocultando al centro fuente. Entonces terminamos aquí felicitando a todos los que estén llegando a estos vídeos y con comprensión, si no la tienen totalmente ahora mismo, pues quizás más adelante lleguen a comprender esto que se está revelando, porque creeremos que estamos en un tiempo final en que la fuente y los servidores de la fuente también están interviniendo para que todo lo que ha estado oculto sea descubierto. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo de final de siglo.